¿Qué tal? Bienvenidos a una cápsula más de administración. Hoy vamos a desarrollar el tema clasificación de empresas y recursos empresariales. Bueno, este tema es un contenido fundamental para comprender cómo se estructuran y cómo funcionan las organizaciones dentro de un sistema económico. Las empresas, como bien sabemos, son unidades económicas que se crean a partir de obtener un objetivo de producir ya sea bienes o prestar servicios para satisfacer necesidades de la sociedad. En- de esta manera, bueno, se generan al mismo tiempo ciertos beneficios económicos. Bueno, para empezar a desarrollar nuestro tema, hay que recordar que, bueno, no todas las empresas van a ser iguales. Sí son, a lo mejor pueden responder a dos tipos de objetivo, como es la de producir bienes o prestar servicios, pero se clasifican de distintas formas dependiendo de su tamaño, la actividad que tengan, el origen del capital y la finalidad que cada empresa u organización tenga también. Además, bueno, para que una empresa funcione adecuadamente, necesitamos algunos recursos empresariales que hay que revisar, precisamente porque estos recursos son los que permiten desarrollar las operaciones de las empresas o de las organizaciones. Y en función a ello se toman decisiones y se alcanzan los objetivos organizacionales. Entonces, entender que estos elementos son esenciales para cualquier administrador pues nos va a facilitar la correcta gestión y la organización de las empresas. Bueno, vamos a revisar algunos conceptos clave antes de empezar con la clasificación. Habría que definir de manera precisa que una empresa pues es una organización económica y social que va a combinar diferentes recursos humanos, financieros, materiales y también tecnológicos. Estos van a ser con el propósito ya sea de producir bienes o prestar servicio, que era lo que les comentaba, y que están destinados al mercado y a satisfacer las necesidades sociales. Bueno, las empresas cumplen algunas funciones importantes dentro de la economía. Hablamos de que generan empleos, producen bienes y servicios, impulsan el crecimiento económico de una nación y, bueno, fomentan también la innovación. Y ahora sí vamos a ver la clasificación. La clasificación va a ser dependiendo de su actividad económica, su tamaño, el origen del capital y su finalidad. Bueno, vamos a empezar por las empresas dependiendo su actividad económica. Eh, Habría que ver que esta clasificación, bueno, se basa en el tipo de actividad que realiza una empresa dentro del proceso productivo. En esta parte vamos a encontrar empresas del sector primario, secundario, terciario. Vamos a empezar con las del sector primario. Estas empresas son las que se van a dedicar a la extracción de recursos naturales. Por ejemplo, puede ser la agricultura, la ganadería, la pesca, la minería, porque estas empresas son las que proporcionan materias primas para otros sectores económicos. Por eso es que están consideradas como empresas del sector primario. Y luego vienen las empresas del sector secundario. En estas empresas se encargan de transformar las materias primas en productos elaborados o semielaborados. Por ejemplo, están las industrias manufactureras, las empresas textiles, las industrias automotrices, las fábricas de alimentos. Porque, bueno, estas empresas agregan valor a los recursos naturales a partir de procesos industrializados. Entonces, a esto vamos a conocerlo como empresas del sector secundario. Y luego vienen las empresas del sector terciario. Estas empresas son las que se dedican exclusivamente a la prestación de servicios, como los bancos, los hoteles, los hospitales, las universidades, las empresas de transporte, los comercios. Actualmente este sector es uno de los más importantes en la economía global, pues han crecido significativamente la economía moderna de las naciones. Entonces, digamos que esta es como un sector que de manera global pues está teniendo mucho auge. Luego vamos a clasificar a las empresas también dependiendo de su tamaño.
a estas van a ser en función al número de trabajadores, al volumen de ventas y al capital que tengan invertido. Entonces, por lo tanto, vamos a encontrar que existen microempresas. Estas microempresas se van a caracterizar porque tienen menos de 10 trabajadores, la estructura organizacional es muy simple y es un capital muy reducido. Y después viene la pequeña empresa. Aquí hablamos de que, bueno, cuenta con entre 11 y 50 trabajadores aproximadamente. Hay una mayor organización administrativa, hay más capacidad de producción que una microempresa. Y bueno, digamos que precisamente la pequeña empresa pueden ser como restaurantes, algunas fábricas familiares o comercios pequeños. Vienen las medianas empresas. Estas son con mayor número de empleados. Se habla de una mayor inversión también. Vamos a hablar de que tiene una estructura administrativa un poco más compleja y la presencia en mercados regionales o nacionales. Por ejemplo, pueden ser las corporaciones multinacionales, ¿no? mm, regionales, por ejemplo, no sé, en los mercados, o alguna fábrica que tenga manufactura como de calzado de León, por ejemplo, que tienen precisamente presencia nacional. Y luego vamos a ir, a la gran empresa. La gran empresa, que es el último tamaño, el último tipo de clasificación, y es por su tamaño, es precisamente porque tiene una capacidad financiera muchísimo mayor que las tres anteriores. Opera a nivel nacional e internacional. Hablamos de que ya implementa la tecnología, y pues también tiene una estructura organizacional de mayor complejidad. Hay precisamente altos niveles de inversión. Y bueno, estos son ya como las corporaciones multinacionales que podemos conocer, ¿no? Estas son las empresas, y se clasifican dependiendo de estas características del tamaño que tengan, el personal que tienen y la capacidad de capital que tengan. Y bueno, vamos a ahora a ver lo que es la clasificación dependiendo del origen del capital. Bueno, las empresas, dependiendo de dónde provengan los recursos financieros de la empresa, se van a llamar empresas públicas, empresas privadas o empresas mixtas. Las empresas públicas es donde el capital pertenece pues al gobierno. Por ejemplo, las empresas de energía, los servicios públicos o de transporte estatal. Las empresas privadas son aquellas que el capital pertenece a particulares o inversionistas privados. Y bueno, son como las más comunes dentro del sistema económico, las empresas privadas. Y bueno, estos objetivos pues es la obtención de utilidades, ¿no? El beneficio precisamente para los inversores. Y luego vienen las empresas mixtas. Las empresas mixtas son en donde el capital proviene tanto del gobierno como de inversionistas privados. Y este tipo de empresas lo que busca es combinar intereses públicos y eficiencia empresarial. Por lo tanto, digamos que aquí es como una manera sostenible de poder dar atención o servicios a alguna necesidad de la sociedad, y por eso es que le vamos a llamar mixtos, porque tanto la parte pública como la parte privada van a tener capital dentro de este tipo de empresas. Y bueno, también podemos encontrar una clasificación adicional. Esta va a responder, perdón, a la finalidad de la empresa. Si la empresa es con fines de lucro, si buscan generar ganancias económicas para sus propietarios o accionistas, o si son empresas sin fines de lucro, en donde su objetivo pues es únicamente satisfacer necesidades sociales o comunitarias sin generar utilidades. Por ejemplo, las fundaciones, las asociaciones civiles son ejemplo de estas sin fines de lucro. Y bueno, aparte de que las empresas se van a clasificar, recuerden que les hablaba de que hay ciertos recursos empresariales que debemos de considerar dentro de las mismas. Eh, Vamos a revisar lo que es precisamente estos medios que permiten realizar las actividades productivas, y vamos a empezar con los recursos humanos. Los recursos humanos pues son precisamente los trabajadores.
Son esas personas que van a estar dentro de la organización y del desarrollo de actividades dentro de las organizaciones o las empresas. Y van a aportar conocimientos, habilidades, experiencias. Y bueno, hablamos de que pues pueden ser directivos, empleados, trabajadores operativos. Digamos que este es precisamente el activo más importante de una empresa, ya que su capacidad, conocimiento y motivación depende del éxito organizacional. Entonces, los recursos humanos están considerados como el activo más importante de una empresa. Luego vienen los recursos financieros. Bueno, los recursos financieros son precisamente los recursos económicos que permiten financiar las operaciones de la empresa. Hablamos de los capitales iniciales, de las inversiones, de los créditos que puedan tener y de los ingresos por venta. Estos recursos son los que van a permitir que, bueno, se adquieran materiales, pagar salarios, desarrollar algunos proyectos empresariales. También tenemos a los recursos materiales. Estos son los bienes físicos que se utilizan dentro de la empresa. Estamos hablando que estos recursos son para producir y pueden ser las maquinarias, las herramientas, el mismo edificio donde se encuentra la empresa o donde esté funcionando, las materias primas y los equipos de trabajo. Estos son recursos que nos van a permitir llevar a cabo el proceso productivo principalmente. Y luego vienen los recursos tecnológicos. Bueno, en este sentido, los conocimientos técnicos también se incluyen en esta clasificación. Hablamos de que los sistemas de información y tecnología utilizada por la empresa son los que permiten mejorar los procesos productivos. Por lo tanto, hablamos de que el software administrativo, los sistemas de información, la maquinaria automatizada, la inteligencia artificial también aplicada ahora a la producción, pues forman parte de estos recursos tecnológicos. Bueno, la importancia de la adecuada gestión de estos recursos empresariales es precisamente porque la administración eficiente tiene que buscar que se mejore la productividad, que se optimicen los procesos, que sean a un bajo costo y que aumente la competitividad dentro del personal humano que hay dentro de una empresa y con otras empresas también, pero también fortalecer la innovación dentro de la misma. Esto es precisamente lo que va a permitir que una empresa alcance sus objetivos. Entonces, aquí es en donde reside la importancia de la gestión de los recursos empresariales. Para cerrar este tema, bueno, vamos a puntualizar que la clasificación de las empresas y el análisis de los recursos constituye algo elemental para entender el funcionamiento de las organizaciones dentro del sistema económico. Las empresas pueden clasificarse de diversas maneras, como ya les había dicho, por la actividad económica, por el capital, por su tamaño, pero esto es precisamente solo una parte, ¿no? Porque su impacto en la economía y su forma de operar es lo que va a determinar realmente el éxito de la empresa. Y depende en gran medida de que se gestionen de manera adecuada esos recursos empresariales. Por lo tanto, digamos que lo elemental es identificar buenos recursos humanos, buenos recursos financieros, materiales y tecnológicos que nos permitan que la administración de una empresa o de algunas organizaciones mejoren la productividad y alcancen los objetivos organizacionales. Entonces, eh, digamos que esta es una parte fundamental que podamos hacer los administradores, porque hay que desarrollar esa capacidad de integrar precisamente y gestionar de manera eficiente esos recursos. Y así, de alguna manera, diseñar estrategias que garanticen la sostenibilidad y el crecimiento de las organizaciones. Por ello es importante entender que la organización y el crecimiento, pues, es parte fundamental de la naturaleza de las empresas
y representa una base fundamental para la formación profesional en el campo administrativo. Bueno, y como siempre, tenemos nuestra sección de repaso con nuestras preguntas. Iniciamos con este planteamiento que dice, una empresa dedicada a transformar materias primas en productos terminados pertenece al... Recuerden que quien transforma las materias primas va a pertenecer al sector secundario, porque las transforma, ¿no? Y porque sus insumos provienen precisamente de materias primas o del sector primario. Por lo tanto, la respuesta correcta es B, sector secundario. Dos, una organización que cuenta con menos de 10 trabajadores, estructura administrativa simple y capital limitado, se clasifica como, recuerden que esta es nuestra primer clasificación. La respuesta correcta es B, las microempresas se caracterizan precisamente por eso, porque están empezando y son muy reducidos en trabajo, un capital pequeño y una estructura organizacional simple. Siguiente planteamiento. Dice, una empresa cuyo capital pertenece tanto al gobierno como a inversionistas privados. Recuerden que hablamos de una empresa mixta. La respuesta correcta es C. Las empresas mixtas combinan capital público y privado para permitir compartir la inversión y la gestión. Nuestra siguiente pregunta dice, ¿cuál de los siguientes recursos empresariales se relaciona directamente con la capacidad de innovación y toma de decisiones dentro de la organización? Recuerden que los recursos humanos son quienes toman esas decisiones, van a generar conocimiento y van a coordinar los demás recursos de la organización. ¿Sale? Por lo tanto, la respuesta correcta es B, recursos humanos. Nuestra siguiente pregunta dice, una empresa invierte en sistemas de información, automatización y plataformas digitales para mejorar su proceso productivo. Estos elementos corresponden principalmente a, pues recuerden que por muy simple que parezca o por muy evidente que parezca, hay que analizarla. Los recursos tecnológicos incluyen, recuerden, las herramientas digitales, los sistemas de información y tecnologías aplicadas a la producción. Por lo tanto, no pueden ser los recursos financieros ni materiales. La respuesta correcta es A. Y bueno, hemos llegado al final de nuestra cápsula. Como siempre, les compartimos la bibliografía que se implementó para el análisis de esta temática. Si requieren de mayor apoyo, recuerden que se pueden comunicar con nosotros a través de nuestros distintos medios y nos pueden solicitar mayor información y con gusto les brindaremos bibliografía complementaria. Esto ha sido todo por nuestra cápsula y nos vemos en la siguiente.